Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación del Instituto Colombiano de Derecho Procesal para participar en este congreso. Es para mí realmente un verdadero honor participar en él, especialmente al maestro Jairo Parra, de quien permanentemente aprendemos en nuestro Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Es la verdad que una especie de compromiso ineludible felicitarlos, porque creo que Colombia tiene el Congreso de Derecho Procesal más grande del mundo y realmente es una cosa única e inigualable, y fundamentalmente felicitarlos por la enorme participación de los estudiantes que logran que este Congreso realmente sea un éxito. Yo creo que realmente esta participación casi mágica de los estudiantes se debe dar únicamente en la tierra de García Márquez, de Davis Echandía y de Jairo Parra. No debe ser posible que esto ocurra en otros lugares. Quiero además agradecerles por el recibimiento aquí en este lugar maravilloso que es Cartagena. Cuando llegué antenoche muy tarde y venía en el taxi viendo las murallas iluminadas, tuve esa especie de sensación que seguramente debe haber tenido Aureliano Buendía cuando su padre lo llevó a conocer el hielo, porque realmente me sentí absolutamente fascinado por el encanto de esta ciudad que espero mañana poder recorrer. Bueno, me han pedido que yo me refiera a algunas lecciones aprendidas en el proceso por audiencias en Uruguay. Uruguay, un pequeño país allá perdido al sur del mundo, con 3 millones de habitantes, tuvo la osadía hace 20 años de implementar una reforma procesal civil tomando como punto de partida o como modelo base el Código Procesal Modelo para Iberoamérica. En ese marco, entonces, yo me voy a referir a las lecciones que hemos ido aprendiendo a los golpes, con muchas dificultades en estos 20 años de aplicación. Mi exposición básicamente se va a centrar en 3 aspectos: los principales puntos de la reforma procesal, las lecciones aprendidas con sus luces, sombras y desafíos, y los resultados obtenidos en estos 20 años de aplicación. Y lo voy a hacer permitiéndome alguna licencia de escaparme en algunos aspectos del ámbito del derecho procesal estrictamente y referirme también a algunas otras cuestiones vinculadas. Y teniendo en cuenta que, bueno, que estamos en un contexto de análisis de derecho comparado e internacional. Pero debo hacer una prevención, y es que es importante tener en cuenta que las lecciones aprendidas en un país no son trasladables automáticamente a otro país, y que la realidad de cada país es distinta, y que muchas veces esas realidades distintas requieren soluciones distintas. ¿Cuáles son los principales aspectos de la reforma procesal uruguaya? Bueno, tener en cuenta cuál era la realidad antes de la reforma. Esto no es novedad para nadie. Teníamos un proceso lento, escrito, formal, burocrático, heredado de la vieja ley de enjuiciamiento civil española, con ausencia de inmediación, con una multiplicidad injustificada de estructuras. Para cada cuestión teníamos un proceso, como si el tema central estuviera en tener procesos distintos para cada cosa. No había publicidad, el juez delegaba sus funciones jurisdiccionales. Era el proceso un caldo de cultivo espectacular para el abogado malicioso, como decían ayer, el abogado que interponía chicanas o dilatorias, y teníamos enormes carencias de infraestructura, gestión y recursos. En el año 1989, frente a esa realidad, Uruguay adopta como ley, con algunos ajustes, el Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, y hace una reforma procesal que abarca casi todas las materias no penales. Por eso la denominación Código General del Proceso, porque abarca la materia civil, la materia comercial, la materia laboral, la materia de familia. Realizamos una simplificación de las estructuras procesales y creamos un proceso que le hemos llamado mixto por audiencias, porque en realidad, si bien la oralidad es el corazón, el centro de la reforma, hemos tomado también para algunos actos procesales la forma escrita, fundamentalmente para los actos de proposición, demanda, contestación, etc. El juez tiene un rol de verdadero director del proceso, aunque acotado ese rol de director a los hechos que únicamente pueden traer las partes al proceso. Hemos eliminado las pruebas tasadas, la prueba se valora de acuerdo a las reglas de la sana crítica, y tenemos una vigencia plena de inmediación en un sistema procesal de doble instancia, más allá de toda la discusión de si el proceso oral es mejor que sea en tribunal de instancia única, colegiado, o es mejor un sistema de doble instancia. Yo creo que hoy en Uruguay sería implanteable decirle a los abogados de establecer un sistema de instancia única, salvo para pequeñas causas. La segunda instancia o la doble instancia es un valor muy importante en nuestro país. ¿Qué resultados tenemos hoy, 20 años después, ahora ya casi 21 años después de la implementación? Bueno,
Hemos logrado una reforma general de los procesos no penales, como les decía, hemos logrado una simplificación de todas las estructuras, se ha logrado un cambio de mentalidad de los operadores jurídicos. Ya resulta curioso, pero cuando uno va a litigar se da cuenta de que más de la mitad de los abogados con que se encuentran nunca ejercieron en un sistema escrito. Yo que ejercí en el sistema anterior y ejerzo ahora en el nuevo, como cuesta entender muchas veces los planteos de quienes nunca tuvieron en su cabeza el esquema de la escritura, por suerte. Y esto es muy importante. Tenemos vigencia plena de la inmediación, tenemos un número razonable de jueces, estamos aproximadamente en un juez cada 6.800 habitantes, lo que desde el punto de vista internacional es una cifra razonable y adecuada. Esto ha traído una mejor calidad de la justicia con un acortamiento de la duración de los procesos y una moralización del proceso. Y fundamentalmente hay un contralor y una convicción de los justiciables en que este sistema es muchísimo mejor que el anterior. Se ha modernizado entonces el Poder Judicial y en una investigación que hicimos hace 2 años donde se encuestaba a abogados, a jueces y a justiciables, no había absolutamente nadie que planteara como alternativa eliminar el proceso por audiencias. Por supuesto se hacían críticas, cosas a mejorar, pero nadie planteaba como una posibilidad eliminar las ventajas de la oralidad. Pero también es cierto que 20 años después tenemos problemas, tenemos riesgos y tenemos desafíos, y es por eso que ahora yo me voy a referir a cuáles han sido en estos 20 años algunas de las lecciones aprendidas. La primera lección que aprendimos fue que es imprescindible una visión integral de la transformación de la justicia civil. La justicia civil debe transformarse, pero no solo al impulso de los procesalistas, quienes trabajamos en esto. En primer lugar, hay que tener esta visión integral y hemos tenido éxito en algunas cosas y van a ver que en otras no. ¿En qué tuvimos éxito? Bueno, en encarar la reforma como un fenómeno integral y sistémico, como un trabajo multidisciplinario de abogados, pero también de sociólogos, de psicólogos sociales que trabajaron en el proyecto, definir una adecuada estrategia de reforma. Por ejemplo, lo que se hablaba hoy aquí y también ayer, es necesario que los jueces que lleven el proceso oral no estén contaminados con el proceso escrito. Es imposible en un mismo juzgado tramitar procesos escritos y procesos orales con éxito. Definimos fines coherentes y valores esenciales. El valor esencial que buscábamos era la inmediación, no la oralidad por la oralidad en sí misma, sino la oralidad en tanto inmediación. Pero tuvimos algunos problemas. Quizás el principal problema es un problema en el que una trampa en la que solemos caer los abogados, es creer que la ley todo lo cambia. Y realmente la ley no logra cambiar todo y debimos haber descreído mucho del poder transformador de la ley, ya que si a ese poder transformador no se le suma la capacitación, no se le suma los recursos, podemos tener problemas. Y lo otro, debimos ser más exigentes con la necesidad de recursos para una modernización. En Uruguay se hizo una reforma con muy pocos recursos económicos y por lo tanto no atendimos necesariamente a los aspectos de gestión y de tecnología, y que estamos ahora en esa segunda fase porque nos estamos dando cuenta que los problemas que tenemos están vinculados no a la ley, sino a la gestión y a la tecnología. ¿Cuáles son entonces los desafíos que enfrentamos en esta visión integral? Bueno, tener en cuenta que la transformación de la justicia civil debe ser una política pública vigorosa. En casi todos los países de Iberoamérica el proceso penal absorbe los contenidos de política pública. Es muy fácil poner en la agenda los asuntos vinculados al proceso penal porque la gente lo vincula automáticamente a la seguridad pública, pero es muchísimo más difícil incluir en la agenda social, en la agenda pública, los cambios de la justicia civil. Y lo otro importante es muchas veces muy difícil lograr que la ciudadanía se vincule y participe en los procesos de reforma. Segunda lección aprendida es que es imprescindible contar con una metodología adecuada. Esa metodología no tiene ninguna novedad. Este cuadro, que es muy sencillo, básicamente lo que recoge es que la reforma de la justicia es un trabajo permanente donde una vez que yo realizo el relevamiento, hago un diagnóstico, diseño e implemento la reforma, tengo que estar permanentemente viendo los ajustes que tengo que volverle a hacer. Y hoy, 20 años después, nosotros estamos trabajando en la necesidad de hacer nuevos ajustes, de hacer nuevos relevamientos para realizar nuevos diseños. Y tenemos que tener metas, indicadores, incentivos que sean claros para poder avanzar en la reforma. Como decía hoy, desafíos, la participación y la percepción de la reforma civil como una necesidad ciudadana sigue siendo una materia pendiente. Tercera lección, es imprescindible un plan sistémico para modernizar la justicia civil.
Esta lección la hemos aprendido con muchos golpes, porque nos hemos centrado muchas veces en Uruguay en el modelo procesal, pero la verdad es que una reforma integral de la justicia civil requiere atención a atender a la gestión y organización de despacho, a la asistencia jurídica, a la capacitación. Esto es muy importante. En Uruguay estuvimos 2 años o 3 años previos a la implementación de la reforma realizando capacitación para estudiantes, para jueces, para abogados, como único camino de lograr el apoyo necesario para el camino de la reforma. Los demás elementos, contralor, medios alternativos, organización judicial y recursos, forman entonces este plan sistémico. Cuarta lección que hemos aprendido es que toda reforma de la justicia civil requiere una sólida base conceptual. Y esto quizá fue el principal logro o la principal virtud de nuestra reforma. Fue que tomamos como punto de partida el magnífico trabajo del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, que hace 20 años era la síntesis en ese código modelo de la doctrina procesal iberoamericana y sentaba las bases esenciales y los principios, pero con una cuestión muy importante, que era no solo decir cuáles son los principios, todos los códigos hablan de los principios, sino el tema central es cómo efectivizamos esos principios en la práctica para que tengan eficiencia práctica. Pero claro, hoy tenemos nuevos desafíos. El código modelo, fíjense, fue elaborado entre los años 67 y 88. El presidente del instituto decía hace poco que era un código modelo hijo de su tiempo, a tal extremo que en las recientes jornadas iberoamericanas de Chile el tema era cómo redactaríamos hoy el código modelo, porque sin duda que el código modelo hoy requiere una serie de ajustes, requiere una serie de renovaciones fundamentales en virtud de los grandes cambios sociales, políticos, tecnológicos que hemos tenido. Hay una serie de reformas procesales de referencia, estas son solo algunas, un listado incompleto, que hoy han ido avanzando en muchos aspectos y de las cuales se pueden tomar puntos de partida importantes para seguir avanzando. La quinta lección que hemos aprendido es que la modernización de la justicia civil requiere replantear muchos de los conceptos clásicos. Mi amigo Petronio Calmón decía ayer que seguimos muchas veces hablando con el mismo lenguaje, con la misma, discutiendo los mismos temas que se discutían hace 100 años en el derecho procesal. Y hay algo de esto, pero la verdad es que se ha cambiado mucho. Cambios acelerados en la cantidad de procesos, en la mayor información que tienen los ciudadanos, que a su vez genera mayor necesidad de acceso a la justicia, nuevas materias, los conflictos colectivos. Un problema que muchos países tenemos, que es la judicialización de todas las cuestiones. Cuando el sistema político no logra resolver sus problemas, lo transfiere al sistema judicial, judicializando el debate de todas las cuestiones. La incidencia de los medios masivos de comunicación, que hoy tienen gran incidencia en el funcionamiento muchas veces de la justicia. Esto entonces lleva a replantear los conceptos clásicos del derecho procesal. En algunos congresos en los cuales hay muchísimo menos entusiasmo que este, se habla de crisis. Pero a mí me parecía que con este entusiasmo que yo veo acá, hablar de crisis no era lo adecuado, sino más bien de replanteo de los conceptos básicos del derecho procesal buscando nuevas respuestas. Estas nuevas materias y tutelas diferenciadas que implican la necesidad de analizar si requerimos tribunales especializados para algunas materias. Una cuestión que a mí me preocupa mucho es que hay una tendencia general en casi todos los países a que frente a un derecho sustantivo se quiere tener un proceso especial. Como que si cada materia sustantiva requiriera un proceso especial y hasta autónomo, como dicen muchos. Y nosotros hoy tenemos un problema en Uruguay porque nuestro Código General está siendo legislativamente desgajando materias del Código General, y estamos en esto retrocediendo y volviendo en muchos aspectos a lo que pasaba en el anterior sistema procesal. Entonces, nadie discute que tiene que haber un derecho sustantivo autónomo, nadie discute la necesidad de justicia especializada, pero creo que lo que sí debiéramos discutir es si necesitamos un proceso especial para cada materia. La sexta lección es que requerimos principios procesales que, además de estar enunciados magníficamente, estén efectivizados, porque los principios por sí solos no significan nada si no están efectivizados. El
Estos principios, que aquí en realidad no están definidos, no son todos principios, sino también algunas estructuras básicas, son los que conforman en definitiva un sistema procesal por audiencias que funcione operativamente y adecuadamente, donde la inmediación es un poco el piso central sobre el cual se construye toda la estructura para crear este proceso por audiencias. Para darle algunos ejemplos de la aplicación práctica de estos principios en Uruguay, en materia de principio de inmediación, en una investigación que hicimos en el año 2007, relevando audiencias, los jueces asisten a todas las audiencias, hay una altísima comparecencia de las partes cercana al 90%, las personas físicas comparecen en forma personal, los abogados no se arriesgan a que su cliente no comparezca dado las sanciones que están fijadas, y la audiencia ha funcionado para resolver diversas actividades que son esenciales como el saneamiento, la conciliación. Y esto ha llevado a que el usuario del sistema de justicia ha apreciado tener ese contacto directo con el juez de su caso. Así tienen algunas gráficas, comparecencia del juez 100%, personas físicas, audiencia preliminar, fíjense, en comparecencia solo un 3% la parte actora, un 72% lo hace personalmente y un 24,5% lo hace por representante. Son cifras que creemos que son muy importantes porque hablan del compromiso de los actores del sistema en la participación en las audiencias. La frustración de las audiencias, que es otra gran preocupación, es decir, hacemos un sistema oral, pero después tenemos altos porcentajes de frustración. Bueno, en Uruguay, en la investigación estas que hicimos en estos tribunales, nos dio un 12% de audiencias frustradas, la media en todo el país anda aproximadamente en el 10%, son cifras bastante adecuadas en parámetros internacionales. El tema de la celeridad, que es otro de los grandes objetivos que se busca con la reforma. Bueno, además de los institutos clásicos, como tener plazos perentorios improrrogables, un sistema de saneamiento, en Uruguay fue muy importante tener un sistema de notificaciones adecuado, con las notificaciones electrónicas que nos están dando muchísimo resultado, con un sistema adecuado de nulidades, donde las nulidades absolutas sean excepcionalísimas y casi tienden a desaparecer, y donde en definitiva tenemos casos excepcionalísimos de nulidades. Otra cosa que nos ha dado buen resultado es que la prueba se deba presentar y ofrecer toda con la demanda y la contestación, no en la fase de la audiencia, sino directamente en la demanda y en la contestación. Esto ha permitido mostrar las cartas de entrada, ha permitido evitar las demandas abusivas o extorsivas, porque hay que, ya al inicio del planteo del caso, hay que mostrar que uno tiene pruebas. Hemos tenido gran éxito con la estructura monitoria, que funciona muy bien. Un proceso monitorio sin excepciones puede estar tardando entre 1 y 3 meses, depende del tribunal. Tenemos una duración razonable de la segunda instancia, que está aproximadamente en los 5 meses. Pero tenemos también algunos desafíos. En la primera instancia hemos empeorado un poco los tiempos de duración y ahora estamos trabajando en ver cómo mejorar esos tiempos de duración de la primera instancia, que supimos estar en tiempos de 7 o 8 meses y ahora estamos un poco por encima del año, y es una cifra que no entendemos que no es para el proceso que estamos regulando, que están contaminando el sistema del Código General. Hay un freno a la tendencia, es necesario poner un freno a la tendencia de crear procedimientos nuevos. Tenemos problemas con el proceso de ejecución, logramos relativamente de forma rápida una sentencia que luego es muy difícil de ejecutar. Estamos repensando sistemas de tutela anticipada, la litigación por Internet se está proyectando para dentro de un año aproximadamente, y estamos pensando si no hay que desjudicializar algunos aspectos, básicamente procesos no contenciosos, en busca de una mayor desburocratización del proceso. La definición del rol del juez debe realizarse también sin ningún tipo de prejuicios ni preconceptos, asegurando el derecho de defensa y la congruencia del fallo, pero creemos que el juez debe tener un rol de director en el proceso, por supuesto que limitado siempre a los hechos alegados por las partes. Lo que ha cambiado esta reforma es la forma de ejercer la abogacía y el rol de las partes. Hay una intervención mucho más activa y personal de las partes, regidos por un deber de veracidad, una actuación proactiva de los abogados. El profesor Jairo Parra decía hace poco en Chile, es muy difícil sustituir la ideología de la escritura por la ideología de la oralidad, y eso realmente lleva mucho tiempo y hay que trabajar mucho en eso. Hemos logrado una mayor transparencia en la relación abogado-cliente. Pasan cosas como que un hombre
sencillo, de un nivel cultural básico, sale de su audiencia y dice, quiero cambiar de abogado, me gusta más el abogado del otro. Porque claro, la publicidad funcionando dentro del proceso lleva a esas cosas. En el proceso escrito, su asunto lo tiene el juez, la culpa siempre la tiene el juez. En el proceso oral se ve en la cancha quién es que realmente está actuando mal, y entonces solía ocurrir en las audiencias que relevaban los estudiantes que había pedido de cambio de abogados porque le gustaba más el abogado del otro, que le parecía que era mucho más lúcido. El trabajo en equipo también ha sido esencial. Hoy un solo abogado no puede llevar muchos asuntos, tiene que trabajar en equipo porque las audiencias coinciden. Pero en los últimos años tenemos algunas nubes en el camino, un debilitamiento del compromiso de los abogados y jueces en la celeridad, con alguna serie de pactos implícitos que a veces debilitan el sistema. Por eso creemos que los desafíos están en trabajar en la sensibilización de la importancia del rol de abogado para un mayor compromiso, un mayor contralor y mejorar además el relacionamiento entre los sujetos. También hemos aprendido que se requiere una labor permanente de búsqueda de respuesta a nuevos fenómenos. El ejemplo típico es el de los intereses difusos y colectivos. Nosotros tenemos un sistema procesal que tiene una regulación muy escueta de los procesos colectivos y estamos ahora tratando de adoptar las soluciones del Código Procesal Modelo para Iberoamérica sobre procesos colectivos. Resulta esencial contar con herramientas tecnológicas adecuadas. Hoy tenemos una enorme cantidad de soluciones tecnológicas, como el ejemplo que ponía hoy, notificaciones por Internet, manejo de protocolos, sustitución o eliminación del expediente, litigación por Internet, que nos permitirán, sin duda, poder trabajar mejor. Hay que profesionalizar también la gestión de los tribunales. Hay una enorme cantidad de desafíos de gestión que tenemos que superar y en el cual los procesalistas solemos ser muy malos porque son cuestiones que más bien escapan a nuestra especialidad y solemos muchas veces olvidarnos de esta parte de la cuestión, que es todo el tema de metas, indicadores, macro y microgestión, organización de despacho judicial, gerencia judicial y la verdadera aplicación de los instrumentos informáticos de una forma realmente adecuada. Son prioritarios también los recursos humanos y materiales y la capacitación y el contralor. Esto sin duda es fundamental. Tenemos que tener previsiones adecuadas de inversión, de presupuesto. Hay que designar los jueces y los funcionarios, y para designar jueces y funcionarios tenemos que tener una escuela judicial que funcione bien, que los capacite. En Uruguay la escuela judicial, luego de que salen de la universidad, el Poder Judicial tiene una escuela en la cual capacita a los abogados que quieren seguir la carrera de la magistratura y los capacita durante 2 años y luego de esa capacitación tienen prioridad en la asignación de los cargos que van quedando vacantes o en la creación de los nuevos cargos. Es muy importante también capacitar a los abogados en las reformas porque los abogados son también un elemento central de todo este proceso. Otra lección que hemos aprendido es que el tiempo del proceso se consume en la gestión. Hay como una tendencia de nuestros legisladores iberoamericanos de que cuando quieren acortar un proceso, lo que hacen es acortar los plazos para contestar la demanda, para interponer los recursos, para realizar los actos procesales, como si acortar esos plazos acelerara sustancialmente el proceso. Después obtener un informe de un organismo público tarda 3 meses, o obtener luego una notificación por un medio tradicional tarda 4. Entonces, en esto tenemos que ser muy cuidadosos, porque los plazos procesales vinculados a las asignaciones a las partes tienen que ver con el debido proceso y con una adecuada garantía. Y si bien hay algo de cierto, como decía un profesor las conferencias del día de ayer, de que los abogados trabajan solo al final, el último día, por lo menos démosle algunos días más, porque puede haber alguno que sea previsor y se tome algunos días más que trabajar. Entonces yo creo que es un mito, esto de que aceleramos los procesos mediante la reducción de los plazos de defensa. En definitiva, yo creo que el gran desafío de la justicia civil pasa hoy por el aumento del compromiso de los actores involucrados y por eso lo que decía al principio de lo que me alegra ver el entusiasmo de los estudiantes que se comprometen con el semillero, de los estudiantes que se comprometen con este tipo de eventos. Mejoras en la gestión, un sistema adecuado de incentivos, tiene que haber un sistema de incentivos, pero cuidado porque los incentivos pueden ser perversos. En un país que estuve hace poco habían puesto incentivos para los jueces en base a la cantidad de sentencias que dictaban. Entonces, ¿qué hacían? Tomaban una sola sentencia y la dividían en 4.
Y había alguno que había batido el récord, cuando fueron a estudiar, en realidad iba dictando de agoteo las resoluciones, porque eso le generaba en el sistema un premio mayor. Entonces, cuidado, que también los incentivos pueden ser macabros, ¿no? La capacitación como valor esencial y un sistema adecuado de contralor recíproco. En definitiva, la principal lección que hemos aprendido es casi básica, y es que no hay que dormirse en los laureles, que hay que ser muy humilde en este proceso de reforma de la justicia civil, que hay que estar permanentemente alerta en mejorar esto. Hay que tener muchísima autocrítica. A cada uno le gusta decir que el sistema de su país es el mejor del mundo, pero tenemos que ser muy autocríticos y decir, sí, tenemos muchas cosas buenas, pero también tenemos muchísimas cosas para mejorar. Y luego tener en cuenta que los pactos implícitos socavan las bases del proceso. ¿Qué es esto de los pactos implícitos?